0.91, ya, 62, 62, 90, 90, 73, 19. 73, 19. Ya, le sale todo eso, ¿cierto? Entonces ese es el valor de X que nosotros deberíamos usar acá. Entonces ya tenemos ese dato, lo podríamos completar si quieren, en este punto, agregarlo ahí, y ya tendríamos ese valor de X. Ahora lo que tendríamos que nosotros entender es que para la serie Maclaurin, aquí vamos a moverlo esto un poco más, tendríamos que usar esta serie de acá. Recuerden que la serie Taylor es esta de acá. F de x sub 0, primera derivada de f de x sub 0, 1 factorial, x menos x elevado a la 1 y todo eso. Pero recuerden que como x sub 0 es igual a 0, se simplifica esto. Un número menos 0 obviamente va a ser el mismo número, nada más. Entonces por eso queda x a la 1, acá x al cuadrado, x al cubo, x a la n. Entonces de esa manera se simplifica la serie Maclaurin en esta parte de esa diferencia que existe entre x y x sub 0. Pero también se va a simplificar en las derivadas y sobre todo en aquellas funciones que son muy sencillas sus derivadas. Me refiero a e a la x. La derivada de e a la x, ¿a qué es igual? E a la X. E a la x, ¿cierto? Exacto, va a ser lo mismo. También en funciones de seno, coseno y otras, donde sus derivadas son muy sencillas, es ahí donde la serie Maclaurin se ve muy sencilla, muy simple. Queda tan reducida, tan simple que pareciera una serie numérica solamente de fracciones. Lo vamos a ver en este momento. Esto del error lo voy a poner por acá por mientras. Si nosotros quisiéramos hallar la serie Maclaurin, tendríamos que derivar, como les decía. Me refiero a que tendríamos que hacer esta parte, la primera derivada, segunda derivada, pero no sabemos hasta cuánto, ¿cierto? Tendríamos que ir derivando. Entonces, aquí lo voy a poner esas derivadas. Obviamente no estamos trabajando con función coseno ni seno. Aquí yo lo voy a cambiar esta parte. Le vamos a poner e a la x porque esa es la función. Entonces, para que quede claro, si f de x es igual a e a la x, su primera derivada, ¿qué va a ser igual? A e a la x. Su segunda derivada también va a ser e a la x. Su tercera derivada también va a ser e a la x y así. Cualquier derivada que realicemos de e a la x va a ser e a la x. Pero ¿qué pasa si reemplazamos en el valor de x el valor de x sub 0? Porque ese es el siguiente paso, ¿cierto? Si reemplazamos en x el valor de x sub 0, porque eso es lo que tenemos que hacer, no se olviden. Acá reemplazar el f de x sub 0, ¿cuánto nos va a dar? 1. 1, exacto. Esto vamos a copiarlo solamente hasta la tercera. Y lo vamos a poner acá. Si reemplazamos entonces el valor de x sub 0 en esas derivadas, e a la 0 va a ser igual a 1 para todos los casos. Entonces, como pueden ver, la serie Maclaurin va a quedar tan sencilla que sería como una serie numérica de números simplemente. Y ahí está. En todos los casos sale 1. Entonces, si reemplazamos f de x sub 0, la primera derivada, la segunda y la tercera, respecto de f de x sub 0, ¿cómo va a quedar la serie Maclaurin para este tipo de función, para e a la x? Va a quedar de la siguiente manera. Aquí lo vamos a tener que escribir. A ver, lo vamos a copiar simplemente esta parte. Va a quedar más o menos de esta manera. El polinomio de x va a quedar igual a f de x sub 0. ¿Cuánto nos dio? Nos dio 1. Entonces anotamos ahí 1. Le vamos a dar un poco de espacio. 1 más, dice la serie. La primera derivada de f de x sub 0, ¿cuánto nos dio? Nos dio 1. 1 sobre 1 factorial es igual a 1. Entonces aquí tendríamos que poner simplemente x, ¿cierto? El siguiente término sería la segunda derivada de f de x sub 0, que es igual a 1, sobre 2 factorial, que sería igual a 2. Entonces ahí sería 1 medio por x al cuadrado, o lo mismo que sería en este caso 1 sobre, perdón, x al cuadrado ¿sobre cuánto? Sobre 2. Sobre 2, exacto. Y ahí lo ponemos. Y el siguiente término aquí va a ser igual. F de x sub 0, la tercera derivada es 1 sobre 3 factorial, que sería 6, va a ser entonces x al cubo sobre ¿cuánto? 6. Sobre 6, sí.
Y listo. La serie va a ir incrementando de esa manera. El siguiente término va a ser x a la cuarta y así sucesivamente, ¿sí? Podrían ustedes completarlo o colocarlo de forma genérica y ahí va a ir incrementando eso. Nosotros no sabemos hasta cuánto tenemos que hacer. ¿Por qué no tenemos el grado de n? Lo que sí tenemos es Rn de x. ¿De dónde lo sacamos eso de esto? De un sexto. Un sexto aquí es igual. Aquí lo vamos a calcular. 1 sobre 6. Esto nos da 0,16667. Entonces lo vamos a poner aquí. 0,1666667. Tendría que ser entonces menor o igual a este tipo de error. Ahora recuerden que para hallar el error tendríamos que aplicar esta fórmula, ¿cierto? La de R de n. Entonces, nosotros no sabemos hasta dónde tendríamos que hacer. Tendríamos que ir probando. Si x al cuadrado sobre 2 nos da un valor menor a este, entonces quiere decir que ya hemos llegado al error. Ahora, como pueden ver, x, ¿cuánto vale en este momento? Vale 0,91. 0,91. Lógicamente, si tomamos 0,91, no es menor a este, ¿cierto? Si calculamos este valor, es menor a este de acá, al R de X, probemos X al cuadrado sobre 2. X era igual a 0,9116. Eso lo voy a almacenar. Voy a volver a calcular esto para que se guarden todos los valores. Era logaritmo de 2.5, ¿cierto? Entonces vamos a poner ahí logaritmo de 2.5. Y ese valor yo lo voy a guardar. Shift esto en A. Y está guardado en el valor de A. Entonces yo voy a colocar aquí, en lugar de colocar todo este número, voy a colocar A porque ya lo he guardado en esa variable A. Ustedes pueden colocar X si quieren. A al cuadrado sobre 2. Entonces vamos a escribir eso. A al cuadrado sobre 2. Entonces, ¿cuánto nos da? 0,41. 0,41 sigue siendo un número mayor a este. ¿Por qué estoy calculando de forma independiente los términos? Porque recuerden que R de n en algún momento del grado es cada uno de estos términos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que les decía que hasta aquí sería el P de 1 y este sería su R1? Si hacemos hasta acá sería P de 2 y este sería su R2. Entonces lo que yo estoy calculando es R en este momento. Noten ustedes que con R2 no nos da, con R1, perdón, no nos da. Esto sería para nosotros R2, X al cubo sobre 6. Vamos a calcular cuánto vale eso. Entonces lo voy a cambiar acá. Le vamos a poner 3 sobre, acá también, ¿cuánto es? Es 6. Vamos a ver si con eso ya nos da un valor menor. 0,12 nos da. Y esto es 0,16. En este caso sí, como pueden ver, entonces esta R, en este caso, ¿qué R sería esta de acá? Sería R2. Para R2 ya cumple con ese error que queremos, que es menor a 0,16. Entonces acá es R2. Lo voy a remarcar para que quede más claro esta parte. Vamos a sacar acá, a ver, vamos a ver. Esto de acá vamos a sacar unas llaves. Hasta acá sería, bueno, vamos a girar esto. Desde aquí hasta este punto, ¿qué polinomio es? Es polinomio de 2. Aquí le voy a poner polinomio de 2 en este caso. Este sería un polinomio de 2. Le vamos a poner acá, P de 2. Hasta ese, todo lo que está dentro de ese corchete sería el polinomio de 2, ¿cierto? Me refiero a que hemos realizado la serie de Maclaurin hasta este punto, donde el término es x al cuadrado. Entonces, esta parte de acá, ¿qué va a ser para nosotros? Va a ser su R de 2. Este término. Recuerden que R siempre es una derivada mayor al que tenemos en ese momento. Entonces, eso va a ser R de 2. Por eso es que estaba tomando los términos uno por uno, para ver con cuál R íbamos a llegar a ese error que nos pide. Entonces, esto va a ser R. R de 2. Entonces, noten ustedes que con R de 2 llegamos a ese valor. ¿Cuánto nos dio? Este de acá, 0,1282. Entonces, lo vamos a anotar acá, R de 2. Vamos a copiar esta parte. Vamos a poner R de 2. Voy a copiar esto acá.
Vamos a poner que R de 2 es igual a ese valor que nos dio en la calculadora, que es 0,1282. 0,1282. 17,89,15. 17,89,15. 17,89,15. Entonces, ese es el valor de R2. Ya hemos encontrado entonces el error para esa cota. La cota para nosotros es esta de acá. Lo vamos a remarcar. Esa es la cota que estábamos buscando. Bueno, le vamos a agregar color, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Alguien tuviera alguna duda, algún comentario? No. X es igual al logaritmo de 2.5. Sí, eso es Wilmer. X es igual al logaritmo de 2.5. Recording stopped. Bien, entonces ahí quedaría ese ejercicio. Así que R tiene que ser igual a 0.12. La cota que hemos encontrado sería esta de acá, X. Esta de acá que acabamos de encontrar. Ahora vamos a remarcar esto de otro color. Le vamos a poner un color más oscuro, plomo. Esa es la respuesta y esta sería también la otra respuesta, ¿sí? Esos dos serían, ¿ok? Entonces sáquenle captura porque esto no lo he subido al PDF. ¿Listo? Bien, entonces si no hay más dudas en cuanto a su práctico, vamos a ver ya el tema que deberíamos haber empezado esta clase, pero como me informaron que tienen problemas en ese ejercicio, por eso es que no lo hemos empezado, ¿sí? Vamos a empezar con este método, ¿ok? Recording in progress. Con una precisión de 1 por 10 a la menos 4, utilizando el método de iteración punto fijo. Vamos a usar este método que nos pide. Lógicamente necesitamos una función, una f de x o una f de cualquier otra variable, pero que esté en función de una sola variable. Puede ser que sea como esta, que sea polinómica, puede ser que sea trigonométrica, con logaritmos, exponentes. Tendríamos que ver si se va a poder o no aplicar el método, ya que el método no resuelve todas aquellas ecuaciones no lineales, sino que tienen que cumplir 4 criterios para que sí pueda dar solución por este método. En todo caso, cuando no puedan darle solución por este método punto fijo a ese problema que tienen, tendrían que usar otro método. Podría ser Newton o podría ser secante. Secante sí podría resolverle, ¿sí? Cualquier tipo de ejercicio. El por qué lo vamos a ver en ese momento. Entonces, el punto fijo, como pueden ver, tiene esas limitaciones de que si no cumple los 4 criterios, entonces no se va a poder dar solución. Entonces, tendríamos que ver si se va a poder o no. Lógicamente, les va a decir una precisión a la cual se quiere alcanzar, porque recuerden que los métodos iterativos no son exactos, sino que nos aproximamos y nosotros tenemos que darle un rango de aproximación. Empecemos, entonces, vamos a encontrar esta gráfica. Ya les dije que pueden usar, si ustedes quieren, la calculadora gráfica que está en Internet GeoGebra. Ahí podrían escribir la ecuación esta de acá que estamos viendo. Me refiero a esta de acá. X al cubo menos 0.39x al cuadrado menos 10.5x más 11. Podrían escribir toda esta ecuación y les va a dar esta gráfica. Es más, les va a mostrar su raíz, ¿sí? De forma gráfica ya les mostraría su raíz. Pero vamos a escribir la x al cubo menos 0.39x al cuadrado. X al cubo menos 0.39x al cuadrado. Bueno, a ver, aquí me equivoqué. Vamos a darle... Tengo que volver a rehacer esto, ¿sí? X al cubo, luego bajamos, menos 0.39 x al cuadrado. El siguiente término, ¿cuánto es? Vamos a fijarnos, menos 10.5x más 11.
menos 10.5x más 11. Menos 10.5x más 11. Y ahí les va a dar la ecuación. Ahí está la gráfica. Entonces aquí podríamos ver ya de forma gráfica cuál es la raíz. Como pueden ver, tiene una raíz negativa. Ahí les muestra su resultado. Menos 3, 5, 0, 3, 3, 3, 6. Con varias cifras, como pueden ver. Tiene mucha... ¿Cuántas cifras de precisión? 3, 6, 9, 12 en este caso. Esta raíz también. Me refiero a que nosotros deberíamos encontrar esta respuesta, 1.1406 más o menos, si lo hacemos con 4 dígitos decimales. Tendríamos que llegar a esa solución. Pero si quieren mayor precisión, entonces tendrían que aumentarle, ¿sí? La precisión, 1 por 10 a la menos 7, a la menos 12, por ejemplo. Pero como pueden ver, tiene 3 raíces. Nosotros vamos a encontrar la primera, la que esté más próxima a 0. Entonces vamos a hacer eso, ¿sí? Vamos a volver acá a las diapositivas. Ya saben cómo graficar. Ya les dije que no hacía falta para el examen con ingeniero, simplemente les muestro para que ya sepan de un inicio dónde queremos llegar, ¿sí? Queremos llegar entonces a encontrar esa raíz que es 1.14 si no me equivoco. Ahora aquí, ¿cómo hacemos el primer paso? La existencia de una solución, lo que tenemos que hacer es lo que les había enseñado en la anterior clase. Introducir la función y encontrar un intervalo donde exista cambio de signo en las f de x. Aquí, como pueden ver, pasamos en las f de x de positivo a negativo y aquí nuevamente de negativo a positivo. ¿Eso debido a qué? Por esto. Fíjense, de forma gráfica se puede apreciar esto, que cuando vale 0, x tiene un valor, mejor dicho, f de x tiene un valor positivo. Pero cuando ya x vale 1.5, me refiero a este valor, el valor de f de x, ¿cuánto es? Es un número negativo. Como pueden ver, pasa de un positivo a un negativo, por lo tanto atraviesa el eje en y igual a 0, por tanto en ese punto hay una raíz. Ahora aquí nuevamente hay un cambio de signo de negativo, se lo puede apreciar hacia positivo, quiere decir que atraviesa el eje nuevamente en este punto, 2 puntos y algo, está entre 2.5 y 3, eso les indica. Nosotros queremos encontrar eso, simplemente el intervalo en el cual existe ese cambio de signo en la f de x. Ahora, ¿cómo se lo hace? Lo hacemos con la calculadora, ¿cierto? Lo voy a volver a hacer acá para que no se olviden cómo se hacía. Habilitamos el tablet, la función 7, introducimos la f de x, que en este caso es x al cubo. Vamos a escribir entonces x al cubo. Para escribir, recuerden que tenemos que escribir alfa x al cubo. Luego sería menos 0.39x al cuadrado. 0.39x para x con alfa, x al cuadrado, menos 10.5x, más 11. Entonces vamos a escribir eso, más 11. Esa es la función que nosotros queremos ver su tabla en este caso. Inicial le vamos a dar en 0. Vamos a finalizar en 3.5, yo le puse porque basta con colocar 6 o 7 raíces, ¿sí? 7 valores de x, mejor dicho. El steep es el cambio. Vamos a ponerle 0.5. Eso es lo mínimo que le pueden poner. 0.5. Y ahí nos va a mostrar el tablet. Para 0 es 11. Para 0.5 es 5.78. Yo ya lo redondeé en este punto. Para 1 es 1.11. Para 1.5 es menos 2.25. Y así sucesivamente. De ahí saqué esta tabla, ¿sí? Entonces, estamos viendo que existe una solución. Ese es el paso, existencia de una solución. Estamos verificando que sí existe una solución en ese punto. Entonces, veamos esta parte cómo se lo tiene que analizar. Ya les dije, estamos graficando la función. Entonces, encontramos, como pueden ver, un intervalo entre 1 y 1.5 de que existe una solución, porque hay un cambio de signo en la f de x. Entonces, ahí podríamos llamarlo el intervalo AB, en este caso de 1 a 1.5. Pero como pueden ver hay otro cambio de signo, este sería otro intervalo donde ustedes podrían encontrar la raíz, ¿sí? Pero nosotros vamos a encontrar en este punto entre el intervalo 1 y 1.5. Entonces vamos a nosotros anotar que este es el intervalo donde está la raíz. Una vez que tenemos la existencia de una solución, tenemos que verificar que solo exista una raíz en este intervalo que hemos nosotros determinado. En otros casos, ya les decía que en las funciones trigonométricas a veces cuando tienen mucha frecuencia, sus ondas son muy apegadas, ¿cierto? Entonces en este intervalo podrían existir varias raíces. Pero esto, como podemos ver, no es una función trigonométrica, entonces lógicamente solamente va a existir una raíz acá. Pero tenemos que verificarlo.
Para ello tenemos que derivar esta función. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. 0.39 por 2 les va a dar 0.78. Esto va a quedar como x a la 1. Derivada de x es 1, entonces 10.5 por 1 y esto va a quedar como 0. Esta es la derivada, entonces nosotros nuevamente tendríamos que colocar esto en la calculadora. Vamos a volver a escribir acá, vamos a salirnos. Vamos a borrar y escribir esta nueva función 3, en este caso x al cuadrado, menos 0.78, 0.78x menos 10.5, y esto le va a dar, ¿desde dónde vamos a iniciar? En este caso ya habíamos definido el intervalo de 1 a 1.5, entonces tenemos que darle iniciar en 1 y terminar en 1.5. Ahora, entre 1 y 1.5, ¿cuántos subintervalos podríamos encontrar? Mejor dicho, subdivisiones. Podríamos darle tal y como está acá. 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. La idea es que existan unos 6 datos en X más o menos. No más, no hace falta tanto. Entonces vamos a darle eso de 1, terminar en 1.5. El step en este caso va a ser de 0.1 porque esa es la variación. Y le damos, y ahí están los valores, menos 828. Simplemente sería copiar esos resultados. Lo que nos interesa acá es que todos los signos sean o todos negativos o todos positivos. Como se demuestra que todos son negativos o todos positivos, significa que existe una sola raíz en este punto. Ahí está su derivada, todos son negativos. Pero ¿qué pasaría si aquí hay un cambio de signo? Entonces significa que tenemos que cortar el intervalo. Significaría que habría otra pequeña raíz dentro de ese intervalo, ¿sí? Eso es lo que significa. Entonces, eso es lo que vamos a verificar en este paso. Ya lo estamos verificando, como les decía, en ese intervalo se mantiene por este. Entonces, por ese motivo vamos a mantener el intervalo, porque se verifica que hay una sola solución dentro de ese intervalo. Ahora, como ya tenemos la garantía de una solución, ya podemos ya hacer los criterios de convergencia como nos especifica el método de punto fijo. Para ello, recuerden que tenemos que tener un intervalo. Ese es el primer criterio, que exista una solución en el intervalo A y B. Prácticamente esto ya lo hicimos en el paso 1, que sería hallar la existencia de una solución. Hemos visto que existe una solución en un intervalo, ¿cierto? Entonces, el paso 1 ya lo hemos hecho. El paso 2, el valor inicial de x sub 0 tiene que pertenecer a ese intervalo. ¿Cuál era el intervalo? Era de 1 a 1.5. Entonces, nosotros tenemos que encontrar una x sub 0 dentro de ese intervalo. Es decir, pueden tomar el 1 o el 1.5 o el 1.2, cualquier número que esté dentro del intervalo para realizar la operación, la primera operación con x sub 0, ¿sí? Cualquier número de ese intervalo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a despejar x de las ecuaciones, de la ecuación, mejor dicho, y vamos a generar nuevas g de x, donde vamos a reemplazar ese valor de x sub 0 que pertenece al intervalo. Por tanto, una vez que reemplacemos ese valor en la g de x, el resultado también debería pertenecer al intervalo, ¿sí? Vamos a verificar que esas ecuaciones que sí cumplan con esto, se estaría verificando que son convergentes. Si no nos sale el resultado dentro del intervalo, significaría que son divergentes. Entonces, de esa manera vamos a seleccionar una g de x que sea convergente. Ahora, el cuarto criterio sería simplemente demostrar que esa g de x que hemos elegido, tendríamos que hallar su derivada en valor absoluto y todos sus valores tendrían que ser menores a 1. Si se cumple con eso, que esta es la más importante, el cuarto criterio, entonces sí podríamos aplicar el método de punto fijo y nos va a dar una raíz de una manera, podríamos decir, rápida, ya que es un método casi rápido. El más rápido sería Newton, pero este llega a la solución mucho más rápido que bisección, lógicamente. Bisección llegó con 13 iteraciones la anterior, ¿cierto? En un ejercicio que hicimos. Este podría llegar con 4 o 5 simplemente. Bien, el primer paso, como les decía, ya lo habíamos hecho. Encontrar el intervalo A y B de 1 a 1.5. Vamos a tomar un valor inicial. Yo voy a tomar 1, como pueden ver acá. 1 pertenece al intervalo. Ustedes podrían tomar 1.5 si quieren. O 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Pero que pertenezca al intervalo. No pueden darle 0.9, a eso me refiero. No pueden darle 1.6 porque no pertenece al intervalo. Entonces, el segundo criterio ya lo estamos aplicando.
Tenemos que hallar estas g de x, como les decía. Entonces tendríamos que ver las formas de despejar x de esta ecuación. A simple vista habrían tres formas de despejar. Entonces, si despejamos x de la primera forma, en este caso estoy despejando la de acá. Este término lo estoy enviando al otro lado. Recuerden que aquí hay 0. Entonces pasaría como positivo 10.5x. 10.5 lo enviamos a dividir y va a quedarles esta ecuación. Esta sería una forma de despejar x. La otra forma sería despejar de acá. Entonces, si despejamos de este punto, esto que está con negativo va a ir al otro término con positivo. 0.39 iría a dividir, y como está al cuadrado, le aplicaríamos raíz, y quedaría de esta manera. X al cubo menos 10.5x más 11 sobre 0.39, aplicándole raíz. Si despejamos de este punto, x al cubo, todo esto tendría que ir al otro término, ¿cierto? Es decir, esto va a ir con positivo, positivo y esto negativo. Y para que quede solamente x, tendríamos que aplicarle la raíz cúbica. Y eso es lo que vamos a hacer. Raíz cúbica de 0.39x al cuadrado más 10.5 más menos 11. Perdón. Esas serían tres formas de despejar x, pero habría una cuarta que sería factorizando. Pueden haber 5, ¿sí? Mínimo necesitamos 2, o a veces solamente puede ser que exista uno, pero en este caso se puede obtener 4. Si factorizamos de acá x, va a ser x por x al cuadrado menos 0.39x menos 10.5, que sería esto de acá. Todo esto estaba multiplicándose por x, entonces, como quiero despejar x, lo envío a dividir. Todo eso a menos 11, ¿sí? Muy bien, entonces estas son las 4 ecuaciones que podrían servirnos. Vamos a ver cuál de ellas es convergente. Y ese es el paso, entonces, que vamos a aplicar. Aquí, para x sub 0 que hemos determinado que va a ser 1, reemplazamos ese valor en esta ecuación. ¿Ok? Reemplacen entonces 1 al cubo, 0.39 por 1 al cuadrado más 11. Y sucede que vamos a obtener estos resultados. Ahora, ¿de dónde saco estos resultados? Lo voy a hacer para los primeros términos acá. Vamos a ver cómo sacamos ese resultado. Vamos a escribirlo acá. Voy a usar en este caso la letra X. Bueno, lo vamos a hacer con X. Lo primero que voy a hacer es guardar ese valor de 1. Lo voy a guardar en X, shift, esto, X quiere decir que X tiene ese valor de 1, entonces cuando escriba X va a reemplazarlo como aquí, yo voy a escribir esto. En este caso sería X al cubo menos 0.39, 0.39, en este caso es X al cuadrado, escribimos X al cuadrado, bueno, aquí me equivoqué, no puse bien X. Vamos a borrar esto. Alfa X. 0.39x al cuadrado más 11. Esto lo dividimos entre 10.5, entonces colocamos 10.5 y nos va a dar ese primer resultado. Este de acá. 1.1057, eso es lo que yo coloqué acá. Ahora, ¿por qué lo estoy haciendo con 5 dígitos decimales después de la coma? Porque recuerden que decía el error 1 por 10 a la menos 4. Cuando dice 1 por 10 a la menos 4, significa que tenemos que trabajar con 5. Si hubiese dicho 1 por 10 a la menos 5, entonces era con 6. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos que trabajar con 5. Ahora, como pueden ver, yo estoy aplicando redondeo simétrico. Entonces, tendríamos que ya nosotros acá copiar este término si es que no se pasa del intervalo. 1.10 está dentro del intervalo que es desde 1 hasta 1.5. ¿Qué dicen? Sí, está. Está, ¿cierto? Entonces, si está dentro del intervalo, sí lo volvemos a copiar acá, dentro de X. Entonces, yo para no volver a escribir toda esa ecuación, voy a simplemente guardar este nuevo resultado 1.1057, 1. Eso lo voy a volver a guardar en la letra X. Y como pueden ver, X ya tiene ese valor. Lo que voy a hacer es buscar esta nueva ecuación que estaba en función de X y simplemente voy a presionar igual. Y ya modifica nuevamente los valores de X. Y ahí está el resultado, 1.13095. Redondeo simétrico, no aumenta el valor de 5, entonces se queda con 1.13095. Nuevamente voy a guardar ese valor, 1.13095. Lo voy a guardar en X. Busco esa ecuación, la que estaba en función de X. Modificamos el valor. En este caso,
7 va a aumentar a 8 porque tenemos un número que es mayor a 5. Entonces este va a ser 1, 13, 78, 8. Y ahí está. Y así para cada uno. Tenemos que repetir esto siempre y cuando este valor no se salga del intervalo. Y como pueden ver, no se sale del intervalo. Entonces, por eso es que hemos realizado aquí varias operaciones. ¿Ok? Entonces, en la siguiente ecuación, si reemplazan 1 en esta ecuación, les va a dar 1.96. Como pueden ver, 1.96 está fuera del intervalo. Entonces, ya no sería convergente la ecuación, sería divergente. ¿Ok? Recording stopped. Vamos a volver a conectarnos, por favor. Se está acabando el tiempo. Al mismo enlace, por favor. Recording in progress. Eddie, no te estamos escuchando. Muy bien, creo que ya se van a ir ingresando los demás. Como les decía acá, en esta g de x2 es divergente este valor porque se salió del intervalo, ¿cierto? De 1.5, que era lo máximo que tenía que salir, ya estamos en 1.96, entonces el intervalo era de 1 a 1.5. Ahora vamos a ver la siguiente ecuación, que sería esta de acá. Vamos a cambiarla, es esta de acá. Para g3x sería la raíz cúbica de 0.39x al cuadrado más 10.5x menos 11. Si ustedes reemplazan este valor de 1, tendría que darles un valor que, si ustedes lo calculan, les va a dar lo siguiente. Si reemplazamos 1 en esta g de 3x, les va a dar menos 0.47. Y como pueden ver, en este caso, ¿se sale o no se sale del intervalo? ¿Qué dicen? Se sale. Se sale, ¿cierto? Entonces es divergente también esta ecuación. Tendríamos una cuarta, porque habíamos encontrado una cuarta para este caso, entonces nos dio esta ecuación. Si reemplazamos 1 en esta ecuación, vamos a obtener que les sale en la primera iteración 1.1122.3, en la siguiente les va a dar, como pueden ver, este valor no se sale del intervalo, entonces por eso lo volvemos a copiar, y si reemplazamos ya este nuevo valor en esta ecuación, les va a dar 1.1340, esto no se sale del intervalo, lo volvemos a copiar, reemplazamos este valor en esta ecuación, les va a dar 1.1392.4, y así, como pueden ver, no se sale del intervalo y cada vez se está aproximando a la solución. Gráficamente, recuerden que tenía que salirnos 1.14062, si no me equivoco, ¿cierto? ¿Se acuerdan la gráfica que les mostré? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Aquí está, fíjense. Esta raíz les dije que íbamos a encontrar. 1.14060 y si lo redondeamos sería 1.63, 1.14063, ¿cierto? Pueden ver, ¿cierto? La imagen, esa gráfica. Sí, sí, se ve. Entonces, ese era nuestro objetivo, les decía, encontrar esta raíz, pero aplicando métodos numéricos. Entonces, como pueden ver, es eso lo que nos está dando. Ya nos está dando la raíz, con una precisión de 1 por 10 a la menos 4. Pero ahora, como pueden ver, tendríamos que usar solamente una ecuación que sea convergente, y en este caso tenemos dos. Me refiero a esto de acá, tenemos dos ecuaciones convergentes. ¿Cuál podríamos elegir? ¿Cuál elegimos? ¿Qué les dijo el ingeniero?
Como pueden ver, ambos llegan a la solución, ¿cierto? 1.14063 y acá también 1.14063. Pareciera que ambos llegan a la solución y tal vez de la misma manera, es decir, el número de iteraciones en este caso, ¿cuánto es? 3, 6, 9, 10 iteraciones. Acá, 3, 6, 9 iteraciones. Aquí, como pueden ver, 1.14063 ya se repitió 2 veces. En este caso, aquí también 2 veces. Pero ¿quién llegó primero a esa solución? ¿La ecuación 1 o la ecuación 4? La 4, ¿cierto? Una iteración menos, como pueden ver. Aquí en la iteración número 3, 6, 7, 8. En la iteración 8 ya tenemos ese 1.14063. En la iteración 8. Acá en la iteración 9 es donde recién encuentra 0.1463. Entonces, en este caso, podrían usar esta ecuación o esta de acá, ya que no hay mucha diferencia, solamente sería una iteración de diferencia. En otros casos puede ser que encuentren dos ecuaciones que sean convergentes, pero esta llegue, digamos, en la iteración 10 y esta en la 5, por ejemplo. Entonces ahí se podría notar mucho la diferencia de cuál ecuación va a llegar más rápido. Entonces lo que tienen que hacer es elegir la ecuación convergente que llegue a la solución mucho más rápido, ¿sí? Eso es lo que tienen que elegir. Entonces en este caso vamos a elegir la G de 4, ya que es una iteración menos que esta, que llega a la solución. Vamos a tomar entonces esa ecuación G de 4X. Ahora lo que tendríamos que hacer aplicar aquí es el cuarto criterio, que nos dice que la G de X derivada en valor absoluto, todos sus valores tienen que ser menores a ¿cuánto? A 1. Entonces tendríamos que derivar esta ecuación. ¿Cuánto sale la derivada de esta ecuación? Tienen que practicar derivadas, ¿sí? Como les decía, también hay páginas en internet, hay muchas páginas en las cuales podríamos calcular la derivada. Les decía que podrían usar esta de acá, la que calcula derivadas. Calcula derivadas con pasos. Esa podrían usar para comprobar si están haciendo bien, ¿sí? Aquí podríamos escribir esa ecuación, ¿sí? Esta de acá. Y obtendrían esta derivada. No recuerdo si lo hice con la aplicación o lo hice esto paso por paso. Pero la idea es que encontremos esa derivada. Ustedes ya practican derivadas y van a encontrar entonces este resultado. Creo que lo hice directo. A ver, cuando es una división, ¿qué es lo que se hacía? Tendríamos que colocar, digamos, derivado esto, por esto sin derivar, menos, derivando, mejor dicho, esto sin derivar, y esto derivado. Exacto. Aplican esas derivadas y van a llegar a este resultado, ¿sí? O aplican o lo verifican con la calculadora de derivadas que tenemos ahí en la página de internet. Y eso es lo que tienen que hacer, ¿sí? Muy bien, ahora lo que vamos a hacer acá es ver si se cumple el cuarto criterio dentro de este intervalo, ¿sí? El cuarto criterio. Ya tenemos la G de X derivada. Ese era uno de nuestros. Aquí es donde más podrían demorar ustedes en encontrar esa G de X derivada. Vamos a reemplazar el intervalo de 1 hasta 1.5 en esa derivada. Entonces reemplacen ustedes estos valores desde 1 hasta 1.5 y les va a dar estos valores de acá. ¿Cómo tiene que ser el cuarto criterio? ¿Qué les dijo el ingeniero? ¿Cómo tiene que ser este cuarto criterio? Aquí mismo nos dice, tiene que ser todos menores a 1 en valor absoluto. Entonces, en valor absoluto, como pueden ver, todos son menores a 1 en este caso. Dentro de este intervalo, todas las G de X derivadas de esa ecuación convergente son menores a 1. Esto significa que podemos usar entonces el método de punto fijo para esta ecuación y encontrar la solución. Entonces aquí anotamos, estamos verificando el cuarto criterio, todos son menores a 1. Entonces sí podemos aplicar el método de punto fijo y entonces
Recuerden que esta era la ecuación y simplemente tendríamos que aplicar el método de punto fijo. Sería esto lo que habíamos hecho ya en el criterio 3. Habíamos obtenido esta primera respuesta, 1.11223. Para la iteración número 1, ¿cuánto van a obtener? Van a obtener 1.13440. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. En la primera iteración de x sub 0 es igual a 1. Ese nuevo resultado pasa a ser el valor de x1 para la siguiente iteración. Entonces, reemplazan este valor dentro de esta g de 4x y obtienen este valor. Luego tendríamos que hacer la iteración 2 y así sucesivamente, pero para el error no se olviden que tenemos que encontrar con esta fórmula 1 menos x sub i menos 1 dividido sobre x sub i. X sub i menos 1 se refiere al resultado anterior, al valor de x anterior, que sería en este caso 1. Ahí está 1. Y x sub i es el valor de x en ese momento, que sería 1.11223. Entonces, de esa manera encontramos el error. Le sale 0.10091. El error que queremos llegar nosotros es 1 por 10 a la menos 4, que sería igual a 0.0001, ¿cierto? Entonces estamos lejos. Tenemos que hacer hasta que se cumpla ese error. Esta respuesta de la iteración 1 pasa a ser el valor de x2 a la siguiente iteración. Reemplazamos en esta ecuación, les va a dar 1.1392.4. Este sería x sub i menos 1 y esto sería x sub i para hallar el error. Entonces vamos a reemplazar esta fórmula. Esto es x sub i menos 1, valor anterior, sobre el valor actual, y les da 0.19. Como pueden ver, seguimos lejos del error. Y el error al que tenemos que llegar es 0.0001. Tendríamos que seguir iterando, ¿sí? Y van a ver que el error va a llegar a ser menor, en este caso a 1 por 10 a la menos 4, que es 0.0001. Recién es que va a ser menor en la iteración número 6. Entonces ahí está la respuesta, 1.14061. En la iteración 6 ya cumple con ese error que nos pedían, que sea preciso hasta el cuarto dígito. Y como pueden ver, hasta el cuarto dígito es preciso. Recuerden que la respuesta real es 1.1406 y el siguiente es 27, ¿cierto? Entonces hasta el cuarto dígito ya es preciso. Entonces tendrían que hacer estas iteraciones hasta llegar a la respuesta que les pide en función de ese error. Y esta sería la respuesta, ¿sí? Aquí terminaría el método. Ustedes lo pueden verificar esto ya en el programa que les dio el ingeniero. ¿Sí? Aquí les va a mostrar ya esta tablita. Pero de esa manera funciona ese programa. Que ese era nuestro objetivo, aprender hoy cómo funciona el método. Recording stopped. Bien, si no tienen dudas sobre este método, vamos a continuar a la siguiente clase, ¿sí? ¿Por qué método ya van en el avance? Entramos a no lineales, si no me equivoco. Ecuaciones lineales. Ecuaciones lineales, o sea, sistema de ecuaciones lineales. ¿Ya están por ese método? Por el método de Bernoulli. Bernoulli, entonces ya acabaron. Entonces estamos atrasados. Bueno, de hecho, podría ya subir los videos del anterior semestre y con eso estarían nivelados. Vamos a tener que dar examen de ayudantía, sí, no lo hemos dado el anterior semestre, pero a partir de este semestre lo vamos a volver a dar, porque antes se lo daba cuando era presencial. Eso debido a que ahora yo voy a revisar los prácticos, entonces para que sus prácticos tengan validez, tienen que dar un examen de ayudantía, eso es lo que pide el ingeniero, ¿sí? Ok, entonces yo les voy a comunicar qué día vamos a dar el examen de ayudantía. Obviamente va a ser antes de su examen con el ingeniero, porque se trata de hacer un simulacro para que puedan estar listos para el examen, ¿ok? Ya les voy a ir dando detalles en el transcurso de esta semana. No les dijo nada sobre el examen todavía, ¿cierto? ¿O ya les dio fecha? No, no dijo nada. Yo creo que va a ser la otra semana, el lunes o el miércoles, ¿sí? Yo creo que va a ser esa semana. Entonces, como les acabo de decir, no nos va a dar tiempo. Bueno, me avisan, ¿sí? ¿Cuándo va a ser su examen? De todas maneras, yo lo voy a poner ahí en la lista ya los videos de los otros métodos del anterior semestre. Lo ven y con eso van a estar preparados, ¿sí?
porque vamos a tener que dar el examen de ayudantía. Y obviamente vamos a hacer una ayudantía. Si es que el examen fuera el lunes, lo vamos a tener que dar la ayudantía, aunque sea domingo. Si es que tuvieran dudas sobre esos métodos o sobre su práctica, ¿ok? Entonces vamos a quedar acá, por favor. Nos encontramos el siguiente lunes o domingo, dependiendo cómo surja la programación de exámenes, ¿ok? ¿Alguien tuviera alguna duda?